Santi le queda la clase y ya estamos grabando. Bueno, les ruego que vayan todos los que pueden, y si no, me van diciendo quiénes no pueden y cuál es el motivo. ¿Estamos? Son 35 ustedes, 36 hay ahora, o sea que necesito que me digan por qué no están las cámaras. Fati, Wasam, ¿tenemos cámara? Profe, Sí. me están dando medio mal el internet. ¿A vos también? Sí. Bueno, pongan un ratito nomás, como para vernos la cara, para saludarnos, y luego vamos a ir bajando los monitores, pero necesito que me sigan. Bueno, Yo ahí quedé, hice Profe, la por favor. Sí, díganme, ¿quién dijo profe? el tema del internet que la mayoría tiene problemas los chicos es porque las empresas tuvieron problemas. Todo el fin de semana yo estuve sin internet, por ejemplo, Ajá. y Sí, es normal que estén dando un poco mal. sí, yo tengo Arnet y tuve problemas la semana pasada, y serios, ¿no? No sé Claro, qué. yo también tengo Arnet y estuve todo el fin de semana sin internet porque me Mira dijeron que era un vos, problema de la bueno, empresa directamente. algo sí, sí, cuando tienen dramas con los de Córdoba, bueno, ni hablar. A mí el año pasado me tuvieron, pero semanas, 2 o 3 semanas para. Bueno, pensemos que no, que va a ser mejor. Bueno, les ruego que todos pongan, ya ahora acá está más armadito este primer bloque. No tenemos a Víctor, así que van a tener que tenerme paciencia porque yo no puedo leer el chat. Alguno que haga que me lea el chat mientras vamos dando lo otro. A ver quién se quiere poner como Víctor para que lea el chat, más que nada, cuando estemos dando el teórico, alguno que vaya transmitiendo si alguno no tiene cómo expresarlo con micrófono. Entonces Matlana y otro compañero más dice que no tiene cámara porque usan la PC de escritorio. Bueno, ¿quién habla? ¿Quién me estaba hablando? Yo, Santiago, leía el Santiago. mensaje Bueno, Santi del Navarro. chat. Bueno, vos me vas a ir diciendo lo del chat, ¿sí? Bueno, Vale. quedaron dos cosas entonces. Cuando vimos bocetos y vimos todo lo que eran croquis o bosquejos, que eran las primeras ideas de un perfil o de un proyecto que vamos a hacer, dijimos que había una parte que era al final, que era cómo trabajábamos con la división del rectángulo y cómo aplicábamos eso, inclusive con los círculos. Y quedamos que ustedes lo iban a leer. ¿Alguno lo leyó? ¿Cómo se hacía? Lo vamos a dejar para el final de la clase, lo mismo. No se estén ahora moviendo para allá, pero bueno, eso vamos a preguntarlo porque no lo di yo para ver si ustedes lo podían ver y que hicieran una mínima práctica, les pedí. Bueno, parece que no lo hizo nadie, ¿no? Leerlo, ¿alguien lo leyó? Che, yo les dije la clase pasada, esto no es así, ¿eh? Así no vamos a llegar. Hay muchos feriados, necesito que cuando yo les diga que lean, lean, ¿sí? Bueno, otra vez les voy a decir lean, porque hay un esquicio, casi que no habría que decirlo al esquicio, pero bueno, les vamos a avisar, y ahí van a tener que leer sí o sí, porque el esquicio es una evaluación que se les toma inmediatamente a la otra clase que se da el tema. Entonces, si esto hubiera sido un esquicio, van muertos hoy, porque nadie hizo nada de eso. Así que, por favor, cuando decimos lean, lean, ¿sí? Yo no me voy a meter con la parte de trabajos prácticos porque supongo que todos están viéndolo, están siguiendo la programación esa que yo les di y tienen una fecha de entrega, ¿no? Lo que sí me preocupa es llegar a la fecha del parcial, que eso yo ya lo mandé con la planificación. Y creo que es la semana que viene, chicos. Así que hay que ponerse las pilas. Con esto terminaríamos lo que es la unidad 1, ¿sí? Con el tema que vamos a dar hoy. Y es sobre normalización y normas IRAM. Tenemos que ver de corrido 5 normas. O sea que atenti, pónganse café, pónganse mate, todo lo que tengan que hacer, pero no nos vamos a levantar hasta que no las demos. Y empezamos enseguida, o sea, ya, y dejamos esto de lo que tenía que ver para la clase, lo que tenía que hacer para hoy, que era practicar lo de la división por el método del rectángulo, lo vemos al final, ¿sí? Ojalá que tengamos tiempo. Bueno, yo me voy a poner entonces a compartir lo que es de normas, y me van a seguir, y cualquier cosa le dicen a Santi Navarro, él me va a estar, si tienen que escribirlo allí en el chat, él me lo va a estar leyendo. ¿Sí, Santi? Sí, profe. ¿Sí? Cuento contigo. Vale. Bueno, yo voy a compartir.
Fíjense, entonces el tema que vamos a ver, Fati, si te empieza a decaer un poco, vos lo sacas la cámara, pero si no, déjala. Sí, Bueno, estoy, claro, ya, escucho recortado. bueno, ahí cuando empiezan le dan un poquito más de poder con apagan la cámara. Estoy compartiendo, ¿están viendo lo que estoy compartiendo? Sí, profe. Bueno, Sí. ya lo vamos a poner ahora en presentación. Ambienta lentejo este. Profe, disculpe una pregunta. Diga, Sí, entré un poco tarde. Lo que no entiendo por qué hay que tener las cámaras prendidas. Veo que varios tienen. ¿quién habla? Botella, Lucas. Ah, Lucas. Porque nosotros tenemos que tener esta comunicación que es importante, porque ustedes son muchos, son 35. Entonces yo tengo que ir viendo, tengo que ir conociéndolos, yo tengo que hacer una evaluación continua con Víctor, obviamente, de cada uno de ustedes, y hay mucho en esa evaluación que lleva sobre la participación de ustedes en clases, sobre lo que es que nos están siguiendo, que están consultando, que están mirando, y dijimos, bueno, no sé, ¿vos hiciste el cursillo, Lucas? Sí, profe. Bueno, tendrás que acordarte que dijimos que una parte era para el cursillo, que no lo íbamos a hacer tan estricto, pero que para el curso es muy importante conocer este tema de tenerlo. Y si no, quería saber cuáles son los motivos por los cuales no pueden tenerla a la Cámara, porque ahí tendría que hacer un pedido expreso a lo que es Secretaría Académica y decirle cuál es el motivo. Pero la condición de no presencialidad y de que sea virtual el taller es que estamos todos atentos y todos participamos. Si no nos estamos viendo, seguramente que nos vamos a distraer. Entonces es importante. El curso es corto, no es tan grande, tan largo, porque los lunes, obviamente todos los feriados caen los lunes, todos los puentes, entonces hay que tener cierta comunicación y estar sabiendo que están entendiendo. Y la única forma es con esta interacción entre los dos. Ustedes ya son 30 y pico, o sea, mira, ya son 40 ahora. Entonces, si yo no tengo las cámaras, no puedo ubicarme y no voy a lograr que estén todos en el mismo nivel, ¿sí? Siguiendo lo que vamos dando. ¿Se entiende? ¿Sí, Lucas? Sí, profe. Gracias. No, al contrario. Bueno, vamos a ver entonces lo que es normalización. Y dentro de ello lo que son las normas IRAM. Fíjense, existe el IRAM, que ustedes han visto este logo puesto en la mayoría de los productos que van adquiriendo, sean productos que tengan que ver con la parte de dibujo, sean productos que tengan que ver con parte de electrodomésticos, con parte de artefactos, y sobre todo materiales, ¿verdad? Los materiales de construcción, casi todos llevan este sello. IRAM nació como el Instituto Argentino de Normalización, ahora es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, pero había nacido como el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales. Todo eso llevaba a que se creó una figura jurídica que responde a una ley, hay una ley nacional que le da sentido a esta institución. Esta institución es la que va a velar por todo lo que hace a la calidad de los materiales y que cumplan con una calidad mínima, ¿sí? Que sean durables, que sean buenos, que estén hechos de los mejores insumos que tengamos. Entonces, no podríamos estar pensando en que pase cualquier cosa a una obra o en un corralón de materiales si no tienen este sello. Este es el sello que justamente en Argentina nos valida ese tipo de material. Pasó a ser Instituto Argentino de Normalización y Certificación cuando se pudo lograr que IRAM tuviera dentro de su institución la gente que certifica. Y la que certifica es la que va a andar, son grupos o equipos que salen a dar este certificado, como dice la palabra, de calidad. O sea, al que lo va a hacer certifica su proceso. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes trabaja en la provincia, en alguna oficina? Toda una oficina, por ejemplo, la Dirección de Rentas. La Dirección de Rentas certificó hace unos años todo lo que eran los procesos que se dictan ahí, o sea, que se dan dentro de lo que es la institución Rentas. Y eso es bastante difícil, porque cumplir con todo lo que dice IRAM en cuanto a cómo se inicia un expediente, cómo se lo maneja, por qué
lugares va pasando, por qué manos va pasando, cómo llega la firma de quién, o sea, todo el recorrido que hace un trámite tiene que estar certificado, y certificado en cuanto a la calidad, que está bien hecho. Y eso se hace como si rindieran ustedes digamos, puede ser un concurso o algo que les dé un reconocimiento, porque ya están dentro de un marco de gente que trabaja con cierta jerarquía, con cierta calidad, que es reconocida por el mayor instituto dentro del país. ¿Se entiende eso? O sea, los que logran certificar sus procesos y tienen el certificado de calidad de IRAM, bueno, es porque se han roto el alma y lo han conseguido. Lo han conseguido justamente haciendo, primero, una presentación de cómo son, de cómo las funciones que cumple cada uno que tiene una silla dentro de esa institución, tiene que demostrar qué hace. Entonces cuenta con un manual de funciones y cómo es su trámite con el que tiene anterior incidencia en un trámite y con el que la tiene posterior. Y así hasta el presidente, hasta el director, hasta lo que sea, la autoridad máxima de esa institución. Son casi 2 años o 3 para poder certificar todos los procesos que se hacen, porque uno dice renta, sí, voy a pagar impuestos, pero hay pila de trámites que van allí adentro de rentas, como ser, ir a inscribir una parcela nueva, ir a decir, bueno, ese el impuesto inmobiliario como es. Bueno, desde que uno hace cola y pregunta qué va a hacer, hasta el último de los trámites, todo eso se certificó y se logró el certificado de calidad. Y eso va cada tantos años a una validación. Bueno, desde que IRAM pudo poner allí adentro sus equipos de validación y certificaciones, que se llama Instituto Argentino de Normalización y Certificación. Y vamos a ver qué es esto. Entonces, este instituto, institución física, un edificio, ¿verdad? Un organismo, dice que fue fundado en el 35, en 1935. Dice, centraliza la actividad de normalización en toda la República Argentina. El IRAM es una entidad privada constituida como una asociación civil sin fines de lucro. Fue el primer organismo de normalización de toda Latinoamérica, o sea, fíjense qué importante. Y dice, va a representar a la Argentina ante los siguientes foros internacionales de normalización. El ISO es un foro inglés, ¿verdad?, que dice International Organization of Standardization, o sea, el organismo que tiene la parte de estandarización a nivel internacional. El International Electrotechnical Commission, esa es la IEC, y en forma conjunta con la Asociación Electrotécnica Argentina, a través del Comité Electrotécnico Argentino. Bueno, son todas las alianzas que van haciendo y son quienes van aprobando y van certificando los distintos materiales. El COPANT, que es una comisión panamericana de normas técnicas. La AMN, la que tiene en el Mercosur la normalización. Y así, o sea, van desde el país, la región, y hasta los otros países. Fíjense que está la latinoamericana, la panamericana, está bueno esta que es mundial. Y fíjense que ISO es lo que más o menos se tiende a llegar a nivel universal, a nivel global. O sea, si todos los países pudiéramos llegar a la norma ISO, sería ideal, porque sería que todos nos vamos a reconocer en una sola cosa. O sea, no van a salir las que son de Latinoamérica, las que son de Alemania, las que son de Noruega. No, van a salir justamente ISO, o sea que va a ser para todo el mundo. Y eso se está trabajando para eso. Y dice, este IRAM mantiene convenio con diversos organismos de normalización y o certificación del extranjero. Se constituye en la voz representativa de los intereses de la Argentina, o sea, nuestro país, en las instancias de decisión de las normas técnicas. ¿Qué son estas normas técnicas? A ver, la norma, ¿qué es una norma en sí? Cuando unos hablan de norma, no es la norma Aguirre ni la norma Alonso, no es el nombre, es la norma, se entiende como un documento que establece consenso y tiene la aprobación de un organismo reconocido, y entonces hace reglas y criterios para usos comunes y repetidos. Dice, ¿por qué la importancia de estas normas? Porque están en todas partes y nos protegen a todos, digo a todos como son los estudiantes de la parte técnica, los profesionales que nos dedicamos al campo técnico, los grandes institutos, las empresas. O sea, teniendo esto, tenemos una protección, o sea, alguien que está velando
porque nosotros tengamos mejor las cosas. Y entonces dice, los productos que se elaboran conforme a normas son más aptos, son de buena calidad y poseen información para guiar al consumidor. Uno va a comprar y ve los 3 portaminas y ve un nombre que ustedes pueden conocer más, como ser los que son estos portaminas de, o las cuadras, o todos los nombres que más sabemos, los de Stigler, nombres que conocemos dentro de lo que es la parte técnica, los instrumentos, y entonces decimos, pero si viene uno de la China y no está certificado ni está cualificado por normas, estamos muertos, pues no le vamos a tener confianza y así va a ser lo que va a durar, ¿verdad? Y cuando nos querramos quejar, a nadie, porque no conocemos a nadie. En cambio acá, este es el que está velando por los intereses de todos los que estamos en ese campo. Entonces, aseguran la compatibilidad de los productos y la disponibilidad de repuestos que prolongan la vida útil del producto. O sea, si yo tengo el compás y se me pierde o se me rompe una articulación, por ahí, si yo tengo un buen compás, bueno, una marca conocida, Piscini, Stigler o algún la marca Rotring, que era la más usada para lo que es con tinta, bueno, uno puede ir y hacer la consulta y pedirlo. Es como si de la compu nos pasara algo y tienen una Hewlett Packard y el otro tiene una que no sabemos ni quién la fabricó. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Y se protegen el medio ambiente, las normas nacionales alineadas a las internacionales facilitan el acceso a los mercados de exportación, tanto el producto como el folleto de cómo se usa, como la técnica para usarlo, todos tendrían que estar casi alineados para poder sacarlos. Sí, dígame. Respecto a las normas IRAM, tengo entendido que hay algunas normas específicas que están dedicadas únicamente al tema del medio ambiente. Bueno, sí, vos vas a encontrar normas de todo tipo de lo que esté en vigencia, o sea, nosotros tendremos normas para la parte eléctrica, nosotros digo los que estamos en la competencia del campo técnico, que usemos la parte del dibujo y que usemos el dibujo para representar obras que se van a hacer, entonces todo lo que tenga que ver con las obras, con el dibujo, con la representación, con los profesionales, con los materiales, van a tener todas en el campo del dibujo técnico. Ahora, hay normas que hacen a calidad exclusivamente, y ya van por el número, esas son las 9001, 9002. Hay normas que hacen a los movimientos sísmicos, entonces permite realizar un mapa de lo que es la Argentina, con unas curvas que van uniendo puntos que tienen similares características, entonces podemos decir que las provincias que están cerca de la cordillera y que están, o son vecinas a la cordillera, tienen una franja, y hay casos que tenemos, las del noroeste, tenemos casi 3, 4 tipos de zonas para trabajar con el tema sísmico. Lo mismo pasa con el clima. Entonces, hay normas para las distintas especificidades. Nosotros vamos a ver estas que hacen al dibujo técnico, que es la primera parte, que es lo que uno hace, es expresar el proyecto, o la remodelación, o el relevamiento de lo que hay. Entonces uno, por lo menos, puede representarlo, y tendríamos que estar entendiendo acá, y por lo menos las que usen IRAM en todo el país, usar las mismas. Y de acá habrá convenios con situaciones que están dándose en otros lados, y siempre buscando acercarse a la ISO, podemos decir que también nos puedan entender en la China, en Japón, en donde sea, ¿sí? Entonces, sí hacen a distintas especificidades. Estas son las del campo técnico. Ya van a ver cuando están armadas, cómo viene armada la norma. Sí, díganme. Ahí en el chat preguntan que hay dudas sobre la fecha de entrega del trabajo. ¿Sí? Bueno, yo dije que de los trabajos prácticos no me interrumpan, porque eso no viene Víctor hoy porque tiene un problema de salud. Vamos a dejar que venga él y él lo lleva, ¿sí? No perdamos tiempo con esto. Sí. Puede ser que estas normas IRAM, como están alineadas a las internacionales, permiten, digamos, la importación, o sea, tanto la importación como la exportación. La exportación, claro, ahí lo dijimos, es lo que te permite a vos, o te abre justamente la puerta a ese tipo de negocio, ¿verdad? Que puedas operar. En el hipotético caso que, digamos, un producto de afuera no sigue con las normas IRAM, o sea, pueden ingresar al país sin ningún problema, digamos, se puede comercializar sin ningún problema. No va a ser con el sello IRAM, obviamente, no va a tener la certificación de IRAM, tendrá lo que trae de su país, y uno que lo va a usar se arriesgará, ¿sí?
Yo voy a un Profe. corralón y le digo, mostrame, un minutito, mostrame qué caños tenés para el agua fría. Y bueno, van y me muestran los caños de agua fría. El hombrecito del corralón tiene todo su stock allí y la mayoría tiene justamente el certificado de IRAM. IRAM va a pasar, va a ir y les va a ir a ver los materiales, se los va a certificar. Y bueno, yo me compro lo que encuentro de eso tranquila, porque si yo me tengo que quejar o no me sirve o no me responde, voy y le digo, che, mira, esto no va, mira, se me cristalizó todo, no estuvo ni 2 días ahí al intemperie y mira cómo se puso. Se hizo como un vidrio el plástico. Bueno, todo ese tipo de cosas es lo que nos cuida IRAM y nos va a dar a nosotros llevarlo tranquilo porque eso está bien. Sería el caso de la salud ahora que cumpla con la ANMAT, por ejemplo. ¿Se entiende? Que la ANMAT le está dando la certificación a las vacunas de que se pueden usar en el país. Es lo mismo. En este caso sería para los materiales que tengan que ver con la parte de la construcción, ¿será? O con ustedes con la parte de la mecánica, dentro de lo que es la parte de la ingeniería mecánica y electrónica. ¿Sí? Profe, ¿Quién me preguntó al último? Digan. yo quería hacer una pregunta. Sí, dale, Mateo. Entonces las normas IRAM, ¿no? O sea, me establecen que si yo quiero abrir por ejemplo, una empresa de que fabrique útiles, por ejemplo, lápices, lapiceras, reglas, ¿tengo que estar afiliado al IRAM o Lo tengo que mejor seguir que podés directamente? hacer es, porque en algún momento, a lo mejor la lapicera no es una simple lapicera, sino que tiene varios componentes, y vos te dejan de mandar de la casa esa tal componente, vos te pones en contacto con alguien que te pueda decir por dónde conseguir los componentes que sirven a la otra, ponerle la que se le cambian los tanques, o que tenga otras combinaciones, ¿verdad? Pero es eso justamente, es saber que uno está trabajando con garantías. Tomen el ejemplo de las vacunas con el ANMAT. Ustedes vieron que no se iban a dejar entrar algunas vacunas porque no las certificaba el ANMAT. Bueno, el ANMAT tiene todas las competencias que hacen falta para decir, miren señores, estas son aptas acá en Argentina. Son aptas para los menores, para los mayores de 60 años. En ese caso tengan cuidado con esto. Ese es justamente, es un organismo que les va a decir si está cumpliendo con lo mínimo que pedimos acá. Está Profe. quedando más o menos, terminemos de dar a ver si con toda la idea. Sí, Carlos, Mateo. No, yo, profe Sebastián. Sebastián. Una consulta. Sí. ¿Qué tan frecuente o qué tanta disponibilidad hay de productos que no estén certificados por IRAM, digamos, para la compra y venta? Y en épocas de malaria, vos viste cómo, y en épocas en que avanzaron los mercados del Oriente, han entrado de todo. Y todos sabemos, desde las bombitas de la luz que son chinas, vos vas al chino a la vuelta y las compras, y te las compras a 3 veces menos. Tráete una Philips, tráete una Osram, tráete una conocida, y vas a ver que es distinto. Conocida que tenga el sello, ¿sí? No se hizo conocida porque sí. Y tiene su precio también. Pero bueno, eso está en uno. Después a llorar al cuartito, vos no podés decir nada. Ahora, no te vas a arriesgar, eso lo pones en un cuarto de tu casa, qué sé yo, pero no te vas a arriesgar en un edificio a poner todo lo que es cañería de hidrobronce, por ejemplo, para el agua caliente, y que no esté certificado. Ni loco, por más que te salga menos, es mucha la incidencia de las instalaciones dentro de lo que es la obra construida, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas son las que tenemos que tener cuidado, ¿de acuerdo? Y el IRAM va y la certifica en Corralón o en los comercios, entonces no es mucho, ya está el mecanismo todo dictado. Lo que a mí me sirve es como profesional, como estudiante, porque como estudiante para las escuelas técnicas tienen obligación de verlas, tienen obligación de verlas que se actualizan, o sea, tampoco son eternas. Yo algo les dije a los chicos en el cursillo, se van a enojar los técnicos porque se han recibido diciendo que tal cosa se representaba de una manera y resulta que yo hoy les digo, no, eso ya se actualizó, ya no se usa más. Y se enojan. Y no, en la escuela técnica tendrían que haberla actualizado, porque eso es lo que dice la ley. Para la docencia, en escuelas técnicas está hecha específicamente para que las vayan conociendo. Y todo el organismo está a disposición, ustedes entren por cualquier buscador y van a ver que entran en las normas IRAM ahí nomás. Entonces les dicen cuáles están en vigencia, cuáles están más usadas o son más difundidas, les dice cuáles son las que se han actualizado por alguna razón. ¿Por qué razón va a ser? Porque de tanto usarla, se han topado con otras y han visto otras que están entrando de afuera, y esas normas nos están permitiendo un poquito más de flexibilidad
Entonces, ¿qué nos va a costar? Que se ponga el equipo que hace actualización dentro del IRAM, todo un edificio, bueno, los del piso 3 son todos los de actualización, todos ellos se van a abocar a ver por qué no la pueden actualizar y asemejarla a la otra, y si les va a dar más apertura, más flexibilidad, ojo, la actualicemos. Y así ha pasado con algunas, ¿verdad? Algunas normas que son de algunos símbolos, de algunas cosas, digo. Pero bueno, en cuanto a materiales hay que cerrar los ojos y decir, sí, que tenga IRAM, porque si no, hoy en día compramos cualquier cosa, se venden de lo que es de Vietnam, de Polonia, vienen de Portugal, de cualquier lado. Entonces tenemos que saber que por lo menos están cumpliendo mínimamente con las cuestiones que hacen al clima, a los materiales nuestros, a los pisos nuestros, o sea, al suelo de fundación, o sea, todo eso se encarga el IAM. Si ya está, y está puesto para eso, bueno, señores, de 10 lo usemos. Entonces, protegen el medio ambiente, las normas nacionales se alinean con las internacionales y así facilitan el acceso a lo que decíamos recién del mercado de exportación y permiten innovar, anticipar y mejorar los productos. Eso es cuando las vamos a ir actualizando. Y ahora vemos, según la ISO, o sea, este Instituto sería universal de estandarización, la normalización es la actividad que tiene, por función o objeto, establecer ante algunos problemas reales o potenciales, y acá viene, las disposiciones destinadas a usos comunes que se van repitiendo. ¿Con qué fin? Con el fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo en un contexto dado, que puede ser tecnológico, puede ser político o puede ser económico. En todos esos campos lo podemos ver. Dice, en este contexto, la lectura y la interpretación del dibujo técnico se expresa en documentos gráficos que son los planos. Y requieren, y acá viene la definición de norma, porque todo lo demás es todo lo que hace el contexto. Y fíjense acá, dice, ¿qué es lo que va a requerir? Poder entender un plano, leerlo y saber qué estoy viendo. Ah, esto es un piso, no, esto es un techo. No, pará, esto es la rampa que baja al subsuelo. Ah, mira, este es el frente. No, aquel es el fondo. Esto es la medianera. Entonces, para entender todo lo que uno está leyendo, no solo lo que está graficado, sino los símbolos, ¿sí? Que en eso es lo que se ha actualizado mucho. Y las notas, o sea, una nota que diga, por ejemplo, los estribos serán del 4,2 cada 20 centímetros, eso para cumplir, o cada 25 para cumplir con el antisísmico. Y bueno, se tiene que poner escrito, entonces eso ya es una nota. Entonces uno dice, ¿qué es la norma? Es un sistema unificado de expresiones. ¿Qué expresiones? Gráficas, símbolos y notas. Un sistema es un todo en el cual hay distintas cosas que se relacionan entre sí y con el todo. Bueno, entonces, un sistema que está unificado, que está universalizado, que está recontra convenido, que está hablado, acordado, de expresiones, ¿de qué tipo? Gráficas, símbolos y notas. Eso es la norma, ¿sí? Cuando alguien le pida la definición de normas, se van a acordar de esto. Y sí, es como si fuera un compendio, un sistema que está unificado de expresiones gráficas, símbolos y notas. ¿Se entiende la definición? ¿Alguien no la entiende? Necesito que uno diga que sí, por lo menos. Sí se entiende. Sí, sí. Bueno, yo después les voy a pasar esto, así que no pierdan tiempo copiando rápido y a lo mejor copian mal. Yo se los dejo a disposición de ustedes después. Esto, que es lo más sintético que hemos podido armar en cuanto a un PPT, digamos, a un Power, para que a ustedes les quede la idea. Lo demás es contexto. Les fui dando todo lo que hacía al entorno de la norma. Cuando uno dice, ¿para qué en ese contexto de lo que son las disposiciones a usos comunes repetidos? O sea, que varios van a ir a construir, varios van a ir a comprar un pliego, varios van a ir a querer comprar, qué sé yo, o necesitan un plano porque van a comprar una casa. Entonces, que todos ellos, en ese contexto que lo pueden usar, o sea, tecnológico, político o económico, tienen que tener, sobre todo, la lectura y la interpretación del dibujo que se expresa en planos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace falta? Algo que nos diga qué estamos escribiendo en esos planos. Y entonces dice, la norma es eso, o sea, el requisito que tenemos de normas es un sistema unificado de lo que hace a las expresiones gráficas, o sea, cómo he trazado cada línea,
si son líneas con puntitos, si son líneas solas, si son de trazo, si son continuas, si son gruesas, finas, símbolos y notas. Símbolos son, bueno, este es el piso, mira, el nivel de piso, pero ya terminado, ya tiene mosaico. No, este es el nivel de piso en bruto, o sea, es un contrapiso. Bueno, así aparecen símbolos, aparecen notas, y aparecen todo lo que es las expresiones gráficas, o sea, todo el tipo de líneas y cosas que podemos hacer para expresar. Y es el sistema unificado de todo eso, lo que es una norma, ¿sí? Lo fuimos destrozando a la definición, pero es para que la entiendan, ¿sí? A mí nada me sirve que sea bonita, que quieran decirla de corrido si no la entienden. Y entonces, la normalización tiende a la unificación universal, o sea, el día que en todo el mundo podamos leer como que una flechita que va para arriba, dibujada sobre una escalera que está representada por rayitas, los escalones viéndolo de arriba, o ustedes un tablero que tienen unos circuitos que son unas líneas que van llenas, y las que van en trazos son las que dirán, bueno, cómo están formados esos, por cuántos cables adentro, todo, el número que dice 2 por 3, 2 por 5, todas esas cosas tienen una definición, quieren decir algo. Y entonces, el día que las cosas que quieren decir que en un plano sea para todos igual, y que esté convenido, esté acordado, ese va a ser el lenguaje gráfico que nos va a facilitar y ordenar todo lo que es la tarea. Y dice, en el caso del dibujo técnico, que es lo que preguntaba Sebastián, acuérdense, en el caso del dibujo técnico estamos hablando, la actividad profesional nos ordena a todos los profesionales lo que hace a materiales, a equipos y a sistemas, ¿sí? O sea, nosotros tenemos todo ese espectro ordenadito por las normas. Y esa también es acá la otra definición, es una unidad de expresión acordada del lenguaje gráfico. Sí, es una unidad en lo que hace a la expresión que ya lo hemos convenido, ya estuvimos de acuerdo en lo que manejamos el lenguaje gráfico. Y entonces con eso tendría todo lo que es norma ya desmenuzado y aceptado. Y decía ahí en la parte de la actividad profesional, y fíjense, previo a que se edite una norma, se la somete a un proceso de revisión. O sea, dentro del IRAM, uno de los trabajos que hacen es buscarla la norma, se la saca por comparación con otros organismos que estén en otros países, y se los compara. Dice, casi siempre las de origen europeo y americano, nosotros somos Latinoamérica, somos América del Sur, entonces tenemos que ir con esos otros parientes ahí a ponerlas de acuerdo a eso y compararlas. En lo posible nos basaríamos en las normas ISO, eso sería lo ideal, que llegáramos a ISO y que todo el mundo supiera, y en Hong Kong o en Sri Lanka, qué sé yo, en Dubái, yo estoy hablando de la norma ISO y todos sabemos de qué hablamos. Y entonces que sean revisadas, una vez que han hecho toda la revisión de la norma, la han comparado, la editan, ¿sí? La tienen escrita, todas puestas en papel, las ordenan por temas, o sea, dentro de lo que es dibujo habrá una norma que diga líneas. Las líneas son de tal tipo y las normalizadas son estas. Letras y números, bueno, los números serán así, las letras así. Por tema, el tema puede ser la proyección, el dibujo, cómo es, los métodos que hay. Las ordenemos por otro tema. El tema podría ser la escala, o sea, cómo se lee la escala. Bueno, hay muchas, o sea, ustedes tienen sobre engranajes, sobre roscas, sobre planchuelas, o sea, distintas normas que van a tener que ir usando según el tema que traten. Y entonces, recién allí, cuando está editada y está ordenada por tema, se facilita el estudio y la aplicación. ¿Por qué? Porque ya la tenemos, se la ha editado, entonces se la ha difundido, está conocida por todos, y estamos hablando de algo que tenemos que aplicarlo sí o sí, y nosotros la podemos estudiar y aplicarla. Hasta que no salga una nueva que la reemplace o una que la actualice, yo voy a manejarme con esa. Todo esto ya en el campo del dibujo técnico. Dice, las normas son aprobadas oficialmente, su uso y aplicación es obligatorio por ley nacional. O sea, no es nada de que sea moco de pavo, esto es porque lo dice así la ley. Y la ley está fijándose en la educación
y en la docencia para lo que es las escuelas técnicas. O sea, obligación de las escuelas de tener las normas actualizadas. Si no las tiene actualizadas la institución, bueno, el docente que las enseña, ¿sí? Tiene que estar en sus programas las actualizadas. En la profesión, cuando ya están con el título trabajando, dice, son como desarrolladores de la actividad, claro, los ingenieros en todas sus ramas, y lo que hace a los arquitectos, lo que hace a los agrónomos, los agrimensores, o sea, cada uno del personal técnico ya las tienen porque profesionalmente saben cuáles son las que se aplican. Y dice, se prevé la actualización y revisión permanente, es eso, para mejorar justamente este tipo de cosas. Y en la práctica es en la conciencia profesional. Dice, no está muy arraigada. ¿Qué pasa? Ustedes van a tomar un plano y van a ver, por ejemplo, yo lo que lo veo más en civil, no les puedo decir de los electromecánicos, porque no le he escuchado que haya ese tipo de problemas, pero en la parte de civil, un ingeniero con un arquitecto, y parece que los arquitectos son los protagonistas, entonces, si la norma es una flechita y va pintada a la mitad, el arquitecto por ahí le pone un círculo que le engloba toda la flecha, le pone una letra distinta, cualquier cosa como para hacerla más linda. Fíjense por ahí, cuando hay planos que dicen el norte, hay unos nortes que son, pero un trabajo, que tienen la rosa de los vientos, que tienen esto, el otro. Uy, hay que ver cuál es el norte que está aprobado por norma para esa disciplina. Cuando hacemos un plano, por ejemplo, a los civiles. Y bueno, eso es que no esté muy arraigado. Entonces, profesionalmente, yo no me importa la norma, yo hago, total, esta, como la letra es esta, y me queda más linda hacerla así, 2 líneas gruesas y una fina. Pobre tipo el que lo va a leer, y hacen esas cosas. Entonces, es la ley y es el interés del país el que tiene que estar encima de la gente y diciéndole, ojo, ustedes tienen un colegio, tienen una institución que los agrupa, bueno, exijan por la parte técnica que se cumpla con las normas. Y a veces vemos lo aprobado en un plano y resulta que usan cualquier cosa. Y no sabemos por qué. Reconozco que somos los arquitectos los que más metemos la pata en eso. Entonces, el profesional debe manifestar el interés más importante respecto a sus servicios, en lo que hace a la organización, a la economía y a la facilidad de todas sus tareas. Porque si lo tiene ordenado por temas, si lo tiene ordenado por números, si tiene los números con el asterisco que son las que se van actualizando, si tiene todo así, eso es tener un orden en el estudio donde está trabajando, o sea, esa es su organización. En la parte económica, porque uno va a tener que hacer copias y copias y copias, y después resulta que las saca y no sirven, no se las aprueban en el colegio donde le van a poner el sello, o en el municipio donde las presente. Y la facilidad, o sea, si tiene todo eso en un compendio, en un librito, y lo tiene a mano, bueno, señor, si tuvo alguna duda de tanto usarla, uno ya se las hace propias las normas. Es como, y si no, consúltelo, es como si tuviera el Vademécum o la Biblia acá al lado, y ustedes siempre van a ir a consultar eso. Por eso les sirve desde que estudian hasta que se reciben y se vuelven viejos en la profesión. Y bueno, el último manual que está en la biblioteca, que creo que debe estar digitalizado, habría que preguntarle ahí a Silvia Romero, que está encargada, el manual de normas IRAM de dibujo tecnológico, ustedes pueden ir y revisarlo. Esta es la tapa, es como viene el tomo, y les va a mostrar ahí ciertas cosas, ¿ven? Es cuestiones de que son de electromecánica, hay cosas que son de mecánica propiamente, de electrónica, de civil, y para el caso de lo que es cualquier tomo de estos, y dice índice de normas, y les va a poner la IRAM tanto, y les dice qué páginas, como cualquier libro. Y entonces ustedes van a ir viendo que hay toda una serie de normas que las podemos aplicar y las debemos aplicar ya en estas primeras instancias. Cuando hicimos las primeras líneas, tienen que estar bajo norma, por eso les dijimos, tienen que ser finitas, tienen que ser continuas. La otra no, la otra tenés que hacer con trazo, porque esa te va a decir que el contorno que estás viendo es el oculto, el que no se ve de enfrente, se ve del otro. Bueno, todo ese tipo de cosas van a estar puestas acá. ¿Se va entendiendo? Fíjense cómo se está estructurando una norma. Una norma, decía yo, son fáciles de manejar porque tienen norma argentina, y dice IRAM tanto, tiene acá un asterisco, y entonces aparece un número, y dice edición y el año, ¿sí? La edición dice segunda, y dice año 2000 tanto, dice 12 del 12, del 2000, ¿saben que yo no lo veo? ¿Ustedes lo ven?
2002. 2002. Sí. Bueno, ahí está. Después dice dibujo tecnológico, las escalas, y escala sería el tema de la norma, ¿verdad? Es el tema que vamos a ir a buscar. El campo de aplicación en lo que es el dibujo tecnológico. Y todas las normas van a venir con una carátula así. Después dice, adentro viene una parte que es todo un campo que habla de la introducción. Un campo que dice normas a consultar. Eso es porque a veces no es solo la aplicación de esta, la 4505. Yo para aplicar la 4505, de repente no necesito ninguna otra, pero para aplicar una que sea de letras, sí, porque voy a necesitar la del tamaño de letras, voy a necesitar la que diga cómo son las letras de tal cosa, de otra, o sea, hay normas que necesitan de otras, que se surten, y si son compañeras o complementarias, y hay que tenerlas a todas. Entonces ahí le dice qué normas hay que consultar. Y el desarrollo es el objeto, o sea, ¿para qué se la hace a esta? ¿Dónde se la aplica? ¿Cómo se lo define? Y las condiciones en que debe aplicársela. Y a veces trae un anexo sobre los antecedentes, o sea, al final dice todos los antecedentes que sirvieron para esta norma, entonces si fue o no actualizada, si se lo tomó de una alemana. José Rubén Olmas. Discúlpenme un cachito, un segundo. Bueno, después vamos a hacer un cortecito porque tengo que dejarlos unos 5 minutos o 10 y después seguimos, pero ahora no, cuando me avisen. Lo que no está visto. Bueno, y tenemos el anexo según los antecedentes, ahí ustedes pueden leer al final sobre qué normas se basaron para dictarla, o sea, algunas tomaron, sí, de la DIN alemana, de la NOR no sé cuánto, que es de Norteamérica, bueno, de distintos lados, y ahí les dice todo el anexo según los antecedentes. Y hay una observación que es respecto al reemplazo o actualización. Eso lo van a encontrar escrito acá, arriba del símbolo de IRAM, y dice, esta norma reemplaza y anula la norma anterior, o sea, reemplaza a la otra del 83 y la anula. Entonces esta es del 2002, y esta era del 83, obviamente se la actualizó, y esta quedó sin usarse, o sea, sin aplicación, ya no se la usa más, y se empieza a usar esta. O sea, es bastante clara la estructuración y nos da toda la información que necesitamos. Todas las normas vienen armadas así, ya después las vamos a ir viendo. Y se acabó por ahora lo de normalización. Ahora vamos a entrar a ver las normas. Esto era el campo general, ¿verdad? El contexto. Yo quiero saber, stop share. ¿Les quedó claro? ¿Les quedó alguna duda sobre lo que dijimos? Tenemos que ir rápido, chicos. Sara, Lucía, ¿entendiste todo? Bárbaro. Iván Mancilla, que no te tengo a la vista, ¿o tenés otra? Con la cámara. Sí, profe, sí, sí entendí. Lo que pasa es que ahora estoy en mi pieza y pasa mucho por mi casa, por eso la apagué, profe. Sí la tenía prendida. Bueno. Lo que quiero que Yo lo también sigan, entendí, ¿no? profe. Bueno, me alegro. Sebastián, Sí. todo. Miguel Saavedra, Sayavedra. Sí, yo también, profe. Bueno, no les voy a preguntar uno por uno porque son 42. Vamos a estar toda la tarde. ¿Alguno tiene alguna duda sobre lo que vimos? Es lo que hace al entorno de las normas y la definición propiamente. Está clarito, ¿cierto? Bueno, se van a llevar ese Power y lo van a ver tranquilos, lo van a leer, van a subrayar lo que les importa y van a salir sabiéndolo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a estudiar 5 normas que son de aplicación común, o sea, las usan los electrónicos, la usan los electromecánicos, todo lo que hacen la parte mecánica, y los civiles la usan con ustedes. ¿Sí? Algunas han sido ampliadas o complementadas con otros en el campo de civil, algunas otras han sido en electrónica. En el campo de ustedes había todo un cuadernillo que lo teníamos para disponer de él, todo compilado y todas puestas en fotocopia. Yo ahora no me queda otra que dárselos en archivos, ¿sí? Después ustedes si quieren los bajan y los imprimen. Pero bueno, necesito que los veamos y que los estudien, que los lean, ¿no? Y marquen lo que les va quedando, como cualquier otra materia donde tenga que asimilar conceptos, que no se los olviden.
Le estoy diciendo que esto es lo que les va a servir para reglamentar todo lo que hagan de aquí en más en representación. Entonces tienen que saberlo. Yo voy a ir buscando y ya les digo cuándo comparto. Déjenme un minutito. Yo les tengo que abrir ahora a una gente que me traen la encomienda, o sea, por eso les digo, estoy en un edificio, no tengo nadie que atienda ahora, voy a tener que ir abajo a abrirles, atenderlos, o sea que serán 5 a 10 minutos, pero los dejo y ustedes vayan viendo lo otro. Vamos a ver ahora lo de las normas y cuando les diga que tenga que parar, paro, van a ser 5 a 10 minutos nomás. Vamos a compartir, tengo los PDF de las normas, ustedes las van a ir viendo de acuerdo al título o al tema que se tratan, ¿verdad? Este es el que están usando en la parte de electromecánica, pero las 5 primeras normas las hacen comunes a todos, en los 3 campos. Entonces, vamos a ver 2 minutos, ahora los dejo. Aguárdenme un segundito, me voy a parar. Ustedes vean lo otro y yo me voy a ir un ratito a hacer esto. Para la grabación. Ya se fue la profe. No, está ahí, pero creo que sí puede hacer una cosa. Por eso digo que se fue. No debe Ah, estar sí. con la computadora. Está grabando.
Bueno, ya estoy de vuelta. Vamos a empezar entonces con las normas. Las que le había dicho, estábamos viendo los PDF. Después yo voy a hacer que Víctor se los pase en esta semana, que los tengan a los PDF y tengan el power este de lo que es normalización, que es lo general. Voy a compartir. Voy a volver a donde estábamos, chicos. Aquí estábamos. Entonces, el índice numérico, que por ahora no me interesa a mí, el índice por materia, o sea, las normas que son generales, las normas de dibujo técnico en la parte mecánica, lo que es símbolos, ahí les va diciendo, y después hay un listado acá, que no hace falta ahora, pero dice las normas que no están incluidas y que existen. El prefacio, o sea, un como una introducción, pero anterior a lo que es todo esto de IRAM, que ustedes ya lo tienen por allá, y la aplicación de las normas ustedes ya tienen como es lo que estábamos viendo, lo que dijimos antes del IRAM. Y entonces empezamos con las normas en sí. Hay una norma que la tienen que empezar a reconocer y que es de letras, perdón, que es de líneas exclusivamente. Es la norma 4502. Normalmente estas de dibujo técnicos andan en el orden de las 45, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 7, 8 y así. Nosotros vamos a ver la 4502, que comienza con las normas de líneas, o sea, todas las líneas que ustedes pueden encontrar en un plano. Fíjense, esta norma tiene un asterisco allí, o sea que dice que está de noviembre del 1974 y actualizada en el 1000. ¿Ustedes lo leen ahí? No, profe. No, profe. A ver, No, yo aguarden. no leo. Vamos a poner más. 1983, profe. Bueno, fíjense cómo es bastante más. Ahí estamos. Entonces, del 74 al 83, son 9 años. Fíjense lo que es el plazo de actualización entre ellas. Y cuando ya se hizo más extensivo lo del AutoCAD, hay otra ahora que está manejando todo lo que hace AutoCAD. Nosotros damos esta, porque esta es la que está más difundida y no está dada de baja, sino que están tratando de que se difunda con la misma popularidad que esta, la nueva. Pero esta es la que vamos a tomar, la del que no habla de AutoCAD. Y esta es del año 83 que fue actualizada. Ese sería más o menos el marco de actualización de una norma con la otra, 10 años, o sea que no es tan próxima la actualización. Acá tiene un código que siempre se usa para ordenarlas, y chao. Quedamos así. Entonces, las normas dicen, ¿se acuerdan que cómo estaba estructurada? Tenía el número, tenía el campo, que es el dibujo técnico, y el título, o sea, el tema que trata. Y ese sería exclusivamente líneas. Y aquí dice, a ver, ay no, ya estoy haciendo más canas, espérense. En lo que hace a las líneas, decimos que hay normas para consultar, dice, para la aplicación de esta norma no es necesario la consulta de ninguna otra, o sea, no nos hace falta ninguna, nos manejamos con la 4502 sola. Y dice, el objeto, o sea, ¿qué misión cumple esta norma? ¿O para qué está hecha? Para establecer las características de las líneas que vamos a utilizar en el dibujo técnico. ¿Sí? O sea, nada más establecer eso. Y dice, acá seguimos la lectura de este lado, bueno, no tiene nada, y volvemos de este lado. Condiciones en que se va a aplicar, dice 3.1, en los tipos de líneas, dice la proporción de sus espesores y su aplicación serán los que se indican en la tabla 1. O sea, los distintos tipos de líneas que hay son de la A hasta la H. Y aparte les va a decir en esta tabla 1 la proporción de los espesores y su aplicación. O sea, para representarla es una línea que está como gruesa, ¿verdad? Que es continua, es gruesa, y la proporción es 1. Si yo voy a tomar el 1 como referencia, como parámetro, yo voy a decir, bueno, después todas las otras las voy a comparar con este 1. O son mayores, o son menores, o son parte de este 1. Y entonces digo, ¿para qué se le aplica esto? Para contornos y aristas visibles. O sea, que de ahora en más, como aprendimos a dibujarlas, sea a mano alzada
o sea con instrumentos, yo las líneas que yo quiera decir que es un contorno, o sea que es una arista que se ve de la pieza que vamos a dibujar, yo tengo que usar este tipo de línea. No importaría que se acuerden si es A, B o C, pero sí que sepan que es este tipo de línea, que es continua, que no tiene ninguna interrupción y que es gruesa. Gruesa, hablando en el campo de esas tres que teníamos que hacer. Una que es estándar, la más gruesa y la más fina. Y esta que quedó como la reconocida. Entonces, si es la más gruesa, es la estándar más lo que le da el grosor. Y entonces yo digo, tengo otro tipo de líneas que las represento así, más finita, ¿verdad? Continua es igual, porque no tiene ningún impedimento, ninguna irregularidad, ningún cambio acá. Y dice, el espesor es fina. Fíjense cuánto de proporción. Es un 0,2 de 1. O sea, si yo tuviera que tengo una mina que es 1, esta es el 0,2. O sea, tiene que ser tantas partes menos como para que sea el 0,20 de ese 1. Y dice, ¿para qué se la usa esa? Para líneas de cotas y auxiliares, o sea, cuando voy a poner medidas, para rayados, en lo que es un corte y una sección. ¿Se acuerdan que uno ve una superficie y cuando la ve rayadita decíamos, esto te está mostrando por adentro? Puede ser un corte o puede ser una sección. Después vamos a ver cuáles son las diferencias entre ellos. Para contornos y bordes imaginarios, eso es cuando no está dibujado, digamos, uno ve una superficie circular, por ejemplo, un tanque de agua, ¿sí? O una pieza que ustedes tengan que sea como un cilindro. Ustedes las van a ver de frente y no van a ver cómo es la curva. Pero si la quisiéramos representar por allí, le hacemos unos bordecitos imaginarios, se lo hacemos como unas líneas perpendiculares, o sea, verticales en el caso de que sea una pieza cilíndrica, y que se van juntando, que se van haciendo más juntas hacia los extremos. Y eso es lo que nos va a dar a nosotros la idea de que es circular. Pero son bordes imaginarios, no existen esas líneas en la realidad. Dice, para contornos de secciones rebatidas, interpoladas, etc. Las secciones es cuando yo corto un material, y lo corto y lo veo. Lo veo justamente como va en ese material, como va en todo, o lo puedo decir, la voy a separar y la voy a poner acá y lo voy a ver. Ya vamos a ver los ejemplos. Pero para todo eso yo sé que tengo que usar esta, la finita, que es continua y que es un 0,2 de 1. Para interrupción en grandes áreas, o sea, cuando tengo una área muy grande, una superficie, qué sé yo, si un tablero es adentro. Sí, dígame. Al 1, al 0,2, al 0,5, así como se lo da. ¿Cómo qué? ¿Cómo se lo damos? O sea, se los va a dar en una proporción que ustedes tomen, que el 1 es el total. Y si yo tuviera que decirles, miren, son 3 tipos de mina, hagan la finita, la gruesa y la intermedia, bueno, acá hacemos lo mismo, sino que tomamos el 0,2 como fino, el medio es el 0,5 de la proporción, y el grueso es el 1 en general. O sea, hago un parámetro con uno que tenga en la realidad. El 1 es la realidad. Y de allí comparo las anteriores. ¿Se entiende eso? Ya vamos a ver, porque esto elegimos por grupos. Ya les voy a mostrar. Antes, cuando no existía el AutoCAD y pasábamos en tinta los planos, teníamos 6 lapiceras con distintos espesores las puntas. Y venían justamente la 0,1, la 0,2, la 0,3, la 0,4, la 0,5, la 6 y la 8. Y venía la 1 y la 1,2. Entonces, ahí sabíamos si es fina, la 0,2. Si era intermedia, entre las 4 y las 6, más o menos. O sea, dependiendo de cuál tome de parámetro, iban a ser el resto. Si yo tomaba como más gruesa la 1,2, obviamente que las finas iban a estar entre la 0,2 y la 0,3, y hasta la 0,4. Las intermedias van a ser la 0,5, la 0,6, la 0,8. Y así, uno va haciendo el parámetro y de ahí toma lo que es este intermedio y lo que es más fino. Y dice, fíjense, la línea tipo B, que sigue siendo con esas características, ya tiene, aparte de ser continua, tiene unos ángulos que se van marcando con una de las escuadras. Entonces yo sé que sube y baja, y hace como unas llaves acá, como si fuera una llave. Bueno, eso es para que yo diga, por ejemplo, en un tablero grande,
que lo voy a interrumpir en el dibujo, porque todo lo que voy a dibujar después no me enseña nada, no hay circuitos, no hay nada. En esta parte que me interesa, lo hago todo y lo hago mucho Profe. más grande y lo pongo. Sí, diga. Ese PDF Lucas. que usted está mostrando, yo lo tengo. ¿Quiere que lo mande al grupo? Yo quisiera que te fijes que es el mismo, ¿no? Yo lo voy a Sí, sí, poner en es el el grupo, mismo, de todos modos, Víctor lo va a poner ahí en el WhatsApp, y después ustedes va a estar en el campo, o sea, ustedes pueden sacarlo del campo también, pero necesito que lo lean primero, ¿está? Y luego, fíjense, una línea que tiene acá, como es esta que tiene ese tipo de quiebres, esta es ondulada, no es tampoco que sea un rulo, ¿no? Todo curva, curva. No, tiene algunas ondulaciones, pero regulares. Y dice interrupción de vistas y cortes parciales. Esta es una interrupción en áreas grandes. Y esto sería como para interrumpir cuestiones más chicas, ¿verdad? Vistas más chicas. Y uno utiliza los instrumentos o lo hace a mano alzada como si fuera un poco ondulada, en lo que es más chico. Todas estas tengo obligación de hacerlas con 0,2, o sea, con el 0,2 de 1 va a ser la proporción del espesor, va a ser finita, va a ser continua, y esa es la expresión que tiene, cómo se la representa. Pero todas van con esta característica. Y seguimos. Profe, ¿Sí? ¿me puede decir dos ejemplos? Por ejemplo, un ejemplo de cómo usar la... Ahora te digo. Yo digo, hacemos la lectura y después vemos de cada caso, ¿sí? Bueno. Para no ir mareándonos tantos, ¿sí? Después volvemos a esto, para entenderla. Pero vamos a hacer la lectura de todos los tipos. Fíjense, aparece una línea que es una línea que está, obviamente no es del grosor de la gruesa, ni es de la fina, es media. Entonces va a cumplir con esa condición de que la media es la mitad del 1, ¿sí? No es la fina, es la media. Y dice que va de trazos. Entonces, yo acá tengo un trazo, interrumpo, trazo, interrupción, trazo, interrupción. Todo eso, si yo lo tengo que empezar a hacer, tengo que medirlo la primera vez a lo mejor, para ser regular en los trazos y ser regular en las interrupciones. Bueno, ¿para qué me sirve a mí esta línea? Para decir que son contornos y aristas ocultas. Son esas caras que yo no veo cuando pongo de frente la figura o la pieza o lo que esté por dibujar, no lo veo. Y sé que por dentro tiene allí un espesor y lo otro es hueco. Entonces allí le hago nomás esta línea con contorno y yo ya sé que eso me está dando una arista oculta. Luego están las F, que llevan un trazo largo, interrupción, trazo corto, interrupción, trazo largo, el mismo, o sea, regularidad en lo que es el trazo largo, irregularidad en lo que es el trazo más corto, irregularidad en lo que hace a las interrupciones. Pero entonces la definimos como una línea, trazo largo y trazo corto. Tiene que ir en fino, o sea, volvemos a esta de las características que es un 0,2 de la 1, mucho más fina que la intermedia. Y dice, ¿para qué la vas a usar? Para ejes de simetría, o sea, un eje que me va a decir a mí longitudinal o transversal, y me dice que se comportan, que las dos caras que estoy mostrando son iguales, ¿verdad? Para posiciones extremas de piezas móviles, o sea, una pieza tiene un movimiento y la voy a llevar hasta la última, lo puedo indicar con ese tipo de línea, o para líneas de centros de circunferencias primitivas de engranajes, o sea, líneas de centro de circunferencia, de agujeros que tenga una pieza, tienen que tener esto como de eje. Y a su vez, para lo que es la circunferencia, que se le llama primitiva a los engranajes. Ya vamos a ver, al final del curso vemos engranaje, y vamos a ver a qué le llaman la circunferencia primitiva. Por ahora, vamos a usarla para ejes de simetría, ni para posiciones extremas, porque no tenemos tampoco ese. Y para centros de agujeros, o sea, siempre que sean ejes. Algunos ejes pueden ser para centrar un agujero, y el otro para decirme que es un eje de simetría. Siempre esa característica de línea que se llaman F y que tienen esas pautas. Y viene la G, que es parecida a la anterior, pero fíjense que ya no es, el trazo cambia acá, lo que es el espesor, y lo que es la proporción. Si cambia el espesor va a cambiar la proporción. Y esta es casi intermedia, fíjense. Lo que pasa es que van las de los extremos, donde empieza y donde termina, van con 1, grueso. Y en el medio, o sea, el trazo fin, el trazo corto, el trazo largo, el trazo corto, todo, hasta que llegamos al final y vamos a hacer la última, antes de la última, todo lo que está en el medio va con media.
Entonces nos va a quedar una línea que va a indicar que por ahí va a haber un corte o una sección, y vamos a tener que usar en los extremos el 1 y en el medio el 0,5. Pero tiene la misma tipo de designación o representación que la anterior, ¿sí? Que era para ejes. En este caso va a ser para indicación de corte y sección y va a tener más espesor, tanto en los extremos como en el centro. Y por último está la H, que dice que es trazo largo, trazo corto, trazo largo, todo con espesor grueso, o sea, todo con el 1 como proporción, y eso es lo que me dice a mí cuando hay incremento de masías, que tampoco lo usamos en este curso, lo vamos a usar casi al final. ¿Se entiende eso? Hasta acá. Ahora vamos a ver los ejemplos. Pero dice, hay una parte de la 3.2 que son las características de estas dimensiones de trazo y los grupos que están indicados. Todo esto es conforme a grupos que van en la tabla 2. Y acá viene lo que decían ustedes, esto del 1. ¿Por qué tomábamos uno? ¿Por qué no tomamos otro? Bueno, en el caso de esto, tomamos lo de la D, el grupo D, porque es el que es más de expresión para las piezas nuestras. O sea, tener una gruesa, tener una intermedia como la 0,5 y tener una fina, y no tengo otra cosa acá. Entonces tengo 3 y ahí me apoyo con lo que yo trabajo y digo, voy a trabajarlas todas con el grupo D. Y entonces, si yo eligiera un grupo de trabajo que fuera, por ejemplo, el B, donde yo usaba la más gruesa, voy a tener que tener la 0,6, bueno, las que van comparándola con eso, la media será la de 0,1 y la finita, la intermedia será la de 0,4. Y así tengo otro grupo para trabajar, y acá otro. Si tuviera lapiceras, si tuviera minas, o para decir, bueno, con esto trabajo, pero si no yo elijo la del D, y es la que me permite a mí con 3 espesores trabajar y todas las líneas. Fíjense acá, por grupos, la A, la B, la C, hasta la H, cuánto era lo que decíamos que tiene de separación con respecto a la línea que va en el centro, cuánto baja con el ángulo este, cuánto sube, cuánto es el ángulo ese, y puede ser de 5, de 10, de 20, de 30, de 50, siempre y cuando veamos cuánto es esta. O sea, siempre se va haciendo por comparación. Y entonces yo tengo que para esta, para bajar 2, tengo que tener 5 en el largo del trazo. Para bajar 3, tengo que tener 20, y así sucesivamente hasta llegar a los 50 o los 9. Esto es para trazar estas que son como unas llaves, que eran interrupciones en grandes áreas. Cuando hacíamos esta, no tiene mayores dificultades, no es un rulito, sino que es suavemente ondulada. Ese era con trazo fino y lo hacíamos a mano. Fíjense en la de trazos para aristas ocultas. Yo tengo que tener para una línea de 3, de 4, de 6, de 8 y de 10, el mínimo que podría estar usando para separarlas es 1. Podría separarlas más, pero me están aconsejando que para de 3, de tramo, ¿no? De trazo, a 10, según la escala que yo vaya a usar, se supone que es eso, yo voy a tener que tener 1 como mínimo de separación, y si no, 1 regularmente. Eso no cambia, y el otro será de 3 o será de 4, depende del área que vaya a marcar, cuánto le voy a dar al trazo. Acá lo mismo, la separación, cuánto tienen en este espacio que uno hace, en esa interrupción, cuánto tiene el trazo corto y cuánto tiene el trazo largo. Fíjense acá cómo la hacen, pero esta era la que tenían los extremos, las gruesas, y en el medio las intermedias. Y acá es la que es toda gruesa, como son, que siempre son las interrupciones de 1, para cuando tenemos 2, 3, 4 y 5. Se supone que esas son las medidas que vamos a manejar. Teniendo estas dos tablas, uno puede perfectamente graficar. Y vamos a los ejemplos. Fíjense. Después vamos a leer esto, que son las características, pero vamos a un ejemplo. Recién lo acabamos de ver, ¿no? Entonces yo tengo acá una pieza, que está acá la figura 1, y me dice que es un tubo. Fíjense, ¿por qué sé que es un tubo? Porque tengo acá un eje, ¿sí? Un eje de simetría, que se va con las letras del grupo F. O sea, trazo largo, interrumpo, trazo corto, interrumpo, trazo largo, interrumpo, trazo corto, interrumpo, y así, trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto, y con la más finita voy a tener un eje de simetría. O sea, esta pieza es igual de esta parte que de aquí para abajo. ¿Y qué dice acá? Que tengo un contorno que es visible, yo lo veo desde afuera, que es este. ¿Sí? El A y el A son las líneas gruesas y continuas.
¿Qué más tenemos? La E. Hay un contorno que es invisible cuando uno lo ve desde esta cara, y se supone que le va a dar el espesor a esta pieza que después es hueca. Entonces yo tengo acá, la pared de esa interna me está diciendo cómo es. Entonces tengo todo ese contorno que no lo veo, pero que sí existe a esa altura. Y fíjense, la B y la D. La D era para interrupciones en áreas más chicas, cuando yo tenía que interrumpirla la pieza para decir, mira, acá te la voy a mostrar cómo es en el interior, no desde afuera. Y esto es, me dice a mí que está rayadito y todo, era para cortes o secciones. Fíjense la B, que era continua, dice, interrupción en áreas grandes era esa línea que nosotros vimos, no es de este tipo, sino que era de vistas parciales, era esta, la D, y la B me dice rayado en corte y secciones. Bueno, yo sé que allí la corté para ver cómo era por dentro y la rayo, y a mí eso me está queriendo decir que este es el interior de esa pieza que acá la veo por fuera. ¿Se entiende, Lucía? Sara, lo que consultabas, acá estamos usando varias. Claro, o sea, yo quería saber la diferencia entre la D cuáles? y la E, porque eran las que me confundían. ¿Entre cuáles? La D y la E. Bueno, acá las tenés, a la D, es una línea es una línea que va continua, pero no es recta, es una línea curva, con algunas ondulaciones. Y me dice a mí que voy a interrumpirlo, o sea que acá lo voy a partir y voy a ver qué pasa. Hasta acá yo la veo como está acá arriba, pero si la interrumpo es para verla como está por dentro. Entonces está la D. Y la E es la que me dice a mí, justamente, cómo es el contorno oculto de esto, ¿sí? O sea, yo me imagino, fíjense en lo que es un caño, un tubo, donde ustedes tienen un eje, que también es con la D, fíjense, para interrupciones o para ejes de simetría, y cómo es las caras. De afuera la que se ve, y de adentro la que tengo, la E, en contorno oculto. ¿Queda claro eso? Tenemos más ejemplos, fíjate acá, por ejemplo. Esta es una planchuela que está, fíjate, tiene la C acá. La C era la que servía para en una pieza más larga, o sea, más grande, poder cortarlo. Como no lo hago a mano, no lo hago a pulso, hago la interrupción, pero la hago con regla. Entonces, para un trazo así, subo lo que tengo que subir, le pongo la cuadra que marco, y de ahí sigo. Vuelvo a poner la interrupción y hago así. Entonces, yo acá tengo que esta pieza está hecha hasta esta parte. No sé cómo sigue abajo. Pero acá estoy indicando, que estos agujeros son visibles desde afuera, ¿sí? Que están centrados en base a un eje que está a tal medida de esta línea de vista o de contorno visible, que es la del perímetro de la pieza. Y yo la llevo con esta, que es para poner las medidas, y digo, acá la voy a poner a la medida al eje. ¿El eje de qué? De centrado del primer agujero. El segundo agujero está a tanto de esa línea visible, o sea, de esta línea de contorno, y lo tengo centrado a esta medida. Y lo tengo centrado a esta otra medida. Y acá termina la pieza que yo estoy dibujando. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Los contornos vistos, los contornos, acá no hay contorno oculto, sino que hay una interrupción, me la muestra todo de una sola cara. Sí, perdón. ¿Podría explicarlo de vuelta que no entendí muy bien en general? Sí, ya te lo explico. Espérate que lo vamos a ampliar y lo vamos a ver más grande y mejor. Bueno, estoy haciendo más ganas. Profe, ya pasó la hora, por las dudas. ¿Ya son las 7? Ah, no soy... no, son 18:34, sí, no, pero ya llegamos a... Oh, Dios. Bueno, gracias. Fíjense acá esta pieza. Alguno que tenga la tabla y va diciendo, por ejemplo, yo tengo una línea de tipo C. ¿Qué quiere decir, Sara, ya que te tenía acá cerca? Sara Lucía. La C. Vos la buscás en la tabla 1. Que no la tenés ahí todavía. Vos no tenés para leerlo. Claro, yo no se los di. Bueno, la C. Interrupción en áreas grandes. Ahí va. Interrupción en áreas grandes, ¿sí? Esta era, la C. Bien, está hecha acá, es finita y tiene una graduación o un espesor de los que llamamos finos, o sea, el 0,2 del 1 que tomemos de parámetro. La línea A, ¿qué era? Contornos visibles, ¿se acuerdan? Lo que yo veo de la pieza.
igual que toda esta parte y esto. Bueno, yo lo hago con esa representación, o sea, una línea gruesa, continua, y que me dice a mí que se usa para contornos visibles. Entonces los agujeros los marco y son visibles. Ahora, ¿cómo dibujo yo los agujeros dentro de esta placa? Tengo que tener el centrado de un agujero para poder decir, tiene tanto de radio o tanto de diámetro, y está a tanto, o sea, cómo va con respecto a los extremos o con los otros agujeros, cuánto está separado. Entonces yo puedo poner de referencia el lado B, y puedo poner tranquilamente estas líneas que son las que se usan, las B, para dimensiones, o sea, para cotas. Y acá le pondré la medida, ¿sí? El valor, cotas, el valor, el número. Y entonces voy a tener perfectamente hecho esto. Ahora, esta línea que baja acá es de centrado. ¿Cómo eran las líneas de centrado? Y dice la F, centrado de agujeros, eje de simetría. Bueno, tengo el ejemplo de un eje de simetría, y ese eje está usado también como eje horizontal de lo que es el centrado del agujero. Le hago el eje vertical a donde va, y lo indico con una cota, allá la medida. ¿Se entiende acá cómo estamos usando todo? Y acá usamos lo mismo, pero fíjense, va a aparecer la E, que es, si yo tengo esta pieza vista desde el costado, ¿cómo la voy a ver? Y bueno, esta es una pieza que es como una L, como si fuera una L. Y esta L es un perfil. Tiene en el medio, acá, digamos, en el alma de esto, es todo el perfil. Y en el cuerpo grande, donde va toda la parte de chapa, tiene 3 agujeros. Entonces, esos 3 agujeros me están definiendo a mí que si la veo del otro lado, yo los agujeros no los veo, pero sé que van a pasar por ahí adentro. Entonces estoy marcando con la línea de contorno oculto, o sea, trazos, y van de una punta a la otra, no salen del dibujo, porque justamente el trazo donde va el agujero, si no tiene material, no va a salir del dibujo, va a estar entre el material. Y entonces, entre estas dos caras, acá va a haber una y una, y yo lo llevo, lo proyecto y veo que es la medida del agujero. Entonces esos son los contornos ocultos. Los contornos vistos son los B, los D, y tengo esta otra línea que es la que me sirve a mí, es el F, es una línea tipo F que sí sale de lo que es la pieza y el dibujo, porque son los ejes. Todos los ejes cuando los definan salen 2 milímetros para cada lado del dibujo. Son los únicos que yo me puedo dar el lujo de pasarme un poquito. Tampoco es una línea larga, son 2 milímetros, dice. Estas líneas de referencia también les puedo pasar un poquito para indicar que dentro de ellas está la medida de lo que voy a poner acá, que es toda medida de lo que decíamos el ala, el alma de ese perfil, digamos, lo que tiene más fuerza. ¿Se entiende así? Sí, profe. Sería Sí, tipo profe. un engranaje. Bueno, y tenemos acá usados todas las formas que tendríamos que usar, que la estoy perdiendo porque la hice muy grande. A ver. Oh. ¡Ay, Dios! Bueno, ahí está. Acá estamos, con el engranaje. Fíjense, esto que tiene acá, por ejemplo, se llaman chavetas, y bueno, tiene una chavetita ahí, donde termina, no es toda la superficie circular ni curva, sino que tiene esa chaveta. Yo acá indico que es una línea de eje, de simetría de esta pieza, o sea, esta pieza se repite tal cual acá abajo. Pero, para indicar que es el eje de simetría, también estoy obligada a ponerle estos 2 segmentitos cortitos, adelante y atrás, para indicar que de acá, esta es la pieza, y donde estoy haciendo el corte simétrico. Acá tenemos otro tipo de dibujo, fíjense, con D, ¿qué era? ¿Los tenés a mano, Sebastián? Era el corte o interrupción, ¿te acuerdas? Aún no descargué, profe, en una parte, PDF. ¿Cómo es, bueno, profe? el D es una línea de interrupción. Se supone que acá yo estoy cortando la pieza y acá está la otra parte que encaja perfectamente en eso. La separo un poquito porque acá no vale la pena. A lo mejor estos son, en escala, si lo tengo que poner, son muchos metros, o son decímetros, qué sé yo, centímetros. Pero digamos, lo interrumpo porque no hay nada nuevo, para no usar todo en el dibujo al cohete.
Pero acá en la esquina sí yo tengo que marcar que hay algo que está pasando oculto. Y es este dentado, que si yo lo veo de costado, lo veo que ahí tiene como un diente, ¿sí? Una ranura que baja y hace como un diente. Son todos contornos ocultos, pero, perdón, contornos visibles, pero cuando yo la veo de costado la pieza. Cuando la veo de frente acá, me aparece como un contorno oculto. Resulta que yo hago esto así, y la veo del otro lado, y me da que esto es un contorno que tiene por dentro la pieza y que no lo veo. Cuando la doy vuelta lo veo. Y acá estamos con las mismas líneas, las líneas de dimensionamiento, las líneas de interrupción, las líneas de contornos vistos y las líneas de contorno oculto. Y vamos acá a la otra parte, y esta es una pieza que tiene un chanfleado, después vamos a estudiar qué es el chanfleado, que es cuando se hace una superficie así cónica, como para poder sacarla de donde la están armando a la pieza. Le tengo que hacer eso porque si no, no la podría sacar. Y la quiero esta pieza suelta, entonces yo la hago en el forjado, y le hacen acá una pequeña inclinación para poder extraerla, y eso se llama chanfle. Pero bueno, como es el contorno visible, lo veo. Y esta tiene acá unas líneas que son de contornos imaginarios, ¿ven? No es oculto, es imaginario, ¿se acuerdan cómo decía? Y acá está la línea de eje, acá lo corté con esta misma línea, que era de interrupción, pero hecha a mano. Esta es la visible, acá está la del simetría, o sea, siempre vamos a andar entre esas líneas, ¿sí? Hasta la H. Y nosotros elegimos cuál es la que va, porque se supone que estamos sabiendo todo esto. Acá era cuando yo les decía a ustedes que teníamos, fíjense, acá hay líneas de demasía, o de hasta dónde puede llegar, cuando son piezas que tienen tolerancia, que se agrandan. Acá hay un contorno oculto, o sea, todo lo podemos ir haciendo y diciendo qué es, porque en base a lo que hemos estudiado recién, que hemos estado viendo. Fíjense acá, la pieza les hace el borde este donde estaría el contorno oculto, pero se lo hacen como si lo hubieran cortado, para que ustedes vean cómo va esa parte maciza, está como cortada y les está diciendo con rayado de superficie cómo es. Fíjense, acá indica un corte o una sección y les dice grueso, y viene todo lo que era fino hasta que termina el dibujo y empieza el grueso de nuevo. Eran los extremos, era grueso, y en el medio era intermedio. Y siempre se hablaba de que era un trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto. Es lo mismo que este, pero acá está puesto como indicando corte, y acá tenemos que leer que es un eje de simetría, ¿sí? Entonces, después estas las pueden ir viendo ustedes y las van analizando y van a ver que todas cumplen. Vamos a ver lo que no leímos de esta norma para terminarla, que era esta parte. Fíjense, hablábamos de lo que era el punto 3.3, porque antes dijimos características, ¿no? Y que eran las que se decían en esta tabla. Leímos todo eso y venimos a lo que es el agrupamiento, o sea, estos distintos cuadros que tenía acá. En cada dibujo hecho en una misma escala se usará un solo grupo de líneas, o sea, elijo uno de los grupos. La elección del mismo se basará en las características de la representación a ejecutar y de la escala adoptada. Por eso, yo no puedo hacer líneas de 1,2 en un dibujo que tenga una escala un poquito mayor a la 1, porque me van a quedar muy gruesas, no voy a poder distinguir lo que es una cosa y lo otro. Entonces, cuando sean de escalas de ampliación o escalas en las que haya mucho espacio, puedo usar el más grueso de los grupos, que sería el que tiene el 1,2. Pero el 1,2 es el parámetro, después el 0,8 y el 0,5 son la mitad, y el otro es el intermedio, y el otro es el fino. ¿Sí? Entonces siempre es la combinación de eso. Por ahora trabajemos con este grupo, que eran las del grupo D. Estas son las que tienen mayor, son más amplias, entonces puede usar algo más grueso. Es lo mismo que si se ponen a hacer unas letras o un cartel para un pasacalle. Si ustedes lo hacen con una virome, obviamente que no se va a ver, porque son espacios muy amplios, con letras muy chiquitas, muy finitas. Entonces siempre tienen que tener una visión de que la altura de una letra tiene que ver con el espesor que tiene. Y entonces cuanto más me alejo, más espesas tendrán que ser para que yo algo vea. Eso es el caso de una sábana que usemos como por ejemplo para cortarla y hacer un pasacalle. O un cartel que querramos poner
y donde le pongamos que nos tenemos que alejar para leerlo, bueno, obviamente ahí no voy a poder dibujar con binomio porque voy a tener que hacer espesor esas letras, hacerla gruesa, voy a necesitar cuántas binomios, me conviene con un pincel. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que hace a la proporción que uno tiene que ir eligiendo. Las líneas, decíamos línea continua, le va explicando cada una para representación de contornos, como si leyéramos la tabla que ya la leímos. Yo creo que acá no van a tener ningún problema, ya lo hicimos a todo eso. Y el anexo dice, se van a indicar en las figuras 1 a la 11 las distintas representaciones de las líneas establecidas en el punto 3, 4, 1 al 8, o sea, todo lo que era la tabla. Y ahí estamos, ¿ven? Entonces ya sabríamos leer la norma de líneas. Y acá les dice cuáles son las, es que no me hace falta que ustedes lo lean, pero si alguno quiere informarse, fíjense de los años en que están y de cuáles fueron tomando parte y parte. Estas son las de las Dinamarca, las Deutsche, las DNA, las ASA, American National Standard, las de las British Standard, o sea, todas estas de la comisión y cómo llegamos a la ISO, que sería la que usa, que es lo más parecido que tenemos, en la organización esta que sería mundial. Y un informe técnico, es en la presente revisión de la norma, se ha procedido a incorporar los tipos de línea, sus características, de acuerdo a lo especificado por ISO, ISO-R, todo lo que hace a los que han usado esto. Y manteniendo la línea C de IRA, ¿sí? Algunas se han tomado de las otras y otras se han tomado de acá de IRA. Del estudio efectuado se llega a considerar que al adoptar las líneas en cuestión se obtiene el mismo tipo que han fijado los principales centros de normalización. Y entonces dice, con la consiguiente ventaja de contar con una norma IRA de alcance internacional. O sea, como se acercó mucho a la ISO, la IRA ya deja de ser el alcance para el país, sino que está haciéndose casi internacional. Y dice, su estructuración, así lograda, permite por medio de las tablas 1 y 2, rápida y precisa elección de líneas, las dimensiones y los espesores que están indicados según los grupos y deben ser ampliados siempre en dibujo técnico. O sea, ahí le dan informe de lo que es. Y se termina la norma 4502 de línea. Viene la 4504. Esta 4504 es la que habla de formatos. O sea, ¿cuánto nos queda? No vamos a poder ver las 5. Bueno, los formatos. ¿Los formatos qué son? Como vienen los papeles, ¿verdad? Que uno compra. ¿Y qué formato le va a dar? Ustedes tenían un formato A4, que lo vimos en la clase donde presentamos la materia, ¿se acuerdan? Si buscamos acá el formato A4, vamos a ver que en ningún caso tenemos el A4 puro. Esto sería para más grandes, para formatos mayores. Ya vamos a ver dónde aparece el A4. O sea, hay una 3, acá hay una 4x3, hay una 4x4 y hay una 4x5. O sea, el módulo y por tantas veces la otra medida. Fíjense, dice, yo para usar esta norma tengo que tener sí o sí la norma de formato de papeles, o sea, este formato, elementos gráficos y plegado de lámina, que esta era la 3001 que ya no está en vigencia, y sí tendría que estar conociendo la 4508, que la vamos a ver que hace el rótulo. El rótulo es, como le hemos fijado un rótulo para la cátedra, hay rótulos para las distintas especialidades, y entonces les va a decir todo lo que lleva, de acuerdo a la normalización. Si hay una oficina, una institución que crea su propio membrete, su rótulo, para planos, bueno, lo hará por una reglamentación o por una ordenanza, hará que eso tenga fuerza para que se lo aplique, y lo pone como un instrumento legal y hay que hacerlo sí o sí. Esta norma de dibujo técnico de formatos, elementos gráficos y plegado de lámina está hecha en noviembre del 90, ¿sí? Tiene la misma estructuración que todas, o sea, tenía el número, el campo en que se la utiliza, el tema o título de la norma, alguna especificidad, y vienen las normas a consultar, las condiciones en que se la va a usar, todo el punto ese del 2 es condiciones, el 2.1, el 2.1.5, formatos, plegados, hasta el 2.2 que es rótulos, ¿sí? Entonces dice, cada hoja de dibujo llevará un recuadro destinado a rótulos, más o menos lo que han visto ustedes, sino que el nuestro lo tenemos por la cátedra.
El sentido de la lectura será generalmente la del dibujo. Nosotros dijimos, esta es una A3, ¿ves? Es doble A2, A4. Esta, por ejemplo, nosotros no vamos a usar la hoja de A4 acostada, nunca. Vamos a usar la hoja 4 paradita. Y estas son dos A4 que forman una A3. Ya vamos a ver por qué. Las medidas son el doble directamente. Dice, todos estos están, en los casos habla todo sobre el rótulo, o sea, nosotros vamos a usar la figura 2, hoja tipo B, ¿sí? La 1, la figura 1, hoja tipo A, no. Y esta tampoco, ni esta tampoco, o sea, vamos a usar la figura 2, hoja tipo B siempre, no la vamos a acostar ni la vamos a parar distinta. Ese es el formato que vamos a usar nosotros. Viene el punto 2 y termina 2, 3, que es el margen y recuadro, 2, 3, 3, coordenadas modulares, escala de comparación, y viene señales de centrado. Normalmente cuando son hojas grandes, conviene hacerles un centrado, o sea, en la mitad de cada uno de los lados se le marca con una rayita, y uno ya sabe que según la hoja tiene, si esta tiene 8,41, 84 centímetros, digamos, bueno, a los 48 va a haber acá una mitad, entonces yo voy a saber que más o menos estoy hablando de un campo grande y que tengo la mitad acá, o sea, para saber cómo dibujo, si lo hago acá o acá, de acuerdo a la cantidad de dibujos. Entonces, hay señales de centrado que son las que más se usan. Y de acuerdo a cómo está puesta la hoja, yo hago el plano y tengo todas estas coordenadas como para saber si tengo que darle información a alguien, bueno, mira, lo vas a encontrar en la 4B, en la 4F o en la 4A, qué sé yo. Le vas diciendo en qué extremo, como cuando son los mapas esos grandes, ustedes los ubican. Y esta sería la A3, que es 2 veces la A4. Una A4 tiene 2,10. Bueno, esta tiene 4,20. En el formato A4 dice no se indica ninguna coordenada, o sea, ustedes no lo van a ver. Acá tenemos una A4, serie A4, donde usamos una parte para rótulo, todo lo que es los márgenes, y lo que es el margen de la izquierda para el centrado. Acá hay una flecha de orientación que se pone acá al medio. Todo este tipo de cosas se los hace cuando son trabajos de hojas grandes, formatos grandes. Ahí había una tabla que le decía los tipos de formato. Estas son las escalas de comparación, las coordenadas que se pueden usar, los márgenes de cuándo son, el final y el útil. El útil es a donde uno después ya va a decir, bueno, corto la hoja y ya lo tengo. Este más grande o final es cuando yo la entrego, pero sin nada, o sea, entrego con el margen. Cuando ya la voy a encarpetar no puedo tener nada que me sobre. Esto es para que mientras la trabajo y mientras la tengo pegada en un tablero, la tengo en un lugar de apoyo, yo la puedo ir trabajando y hacerle algunas indicaciones, pero después solo pierdo y justamente el formato final es el que deja el margen para adentro y ya directamente el campo de trabajo. Bueno, la hoja tipo A, la hoja tipo A, en este caso dijimos que la que usamos nosotros es esta, en la tipo B, en la figura 11 lo único que tiene acá es porque es más grande el tamaño de los centrados. Y bueno, después viene todo esto lo que hace las señales es el punto 2, y plegado que les dice cómo es el modulado, cómo es para encuadernarlo, cómo es para convertirlo, si yo tengo, invertirle los dobleces para que no se haga, yo no sé si ustedes alguna vez han visto algunas hojas largas, que al final uno las pone siempre, o sea, planillas y cosas, y se le van a hacer gordas de un lado, y el lado que van los rótulos, perdón, los agujeritos, o sea, para encarpetarla, o los rótulos quedan como más flaquitas, y depende del plegado que uno les hace. Entonces algunos plegados son para encuadernar y algunos son por conversión. Entonces ya han sido plegados y para encuadernarlos se obtiene invirtiendo los dobleces. Entonces si yo lo tengo plegado y lo tengo que hacer el plegado para encuadernarlo, para que no me pase eso, que me quede más gordo de un lado y más chiquito del otro, lo tengo que hacer a la inversa. Entonces el plegado para hacer el encuadernado se va a invertir los dobleces. El perforado, como es, que se pone en el centro, y de allí se pone un perforador que ya viene con los dos agujeros separados, y los anexos
que son cuando las láminas deben ser perforadas para archivarse, para colocarse en la parte posterior del lado perforado, una tira de cartón, o sea, cuando se nos rompe esa parte de tanto entrar y sacarlo y ponerlo, cuando son planos que están todos archivados en un armario, y yo lo saco para verlo, porque voy a hacer la pieza y la tengo que llevar al taller, y ahí la tengo que llevar todos los días al plano, y sacarlo y ponerlo, se te rompen esos agujeritos, como cuando se nos rompían cuando éramos chicos las perforaciones, y teníamos los dedalitos, o eso que les poníamos unos adhesivos. Bueno, acá lo que se hace es cambiar toda la banda, de donde va el perforado, y se puede poner una bandita más gruesa, a ver, qué es lo que acepta la norma, ¿ven? Una tira como esto, que uno la puede hacer más gruesa, y la pone al final para poder decir, bueno, los voy a encuadernar y no se me van a romper, tiene una cuestión ahí que está reforzada. Para otros formatos aplicar el mismo método, para la ubicación del margen archivado. Fíjense, acá viene la hojita, ¿ven? Está esta guía, que es donde van los dos agujeritos, y bueno, yo eso lo puedo reforzar y tenerlo, y hacerlo aparte. Acá les dicen cómo hacerlo aparte, tiene como una solapita donde se mete 10, la pegan al plano, y les va a quedar esto un poquito más reforzado o más grueso. Y esta la puedo hacer aparte. Y acá estamos con la 4, cómo pliego cuando tengo una 3, cómo lo voy plegando cuando tengo una 2, una 0, una 1, así, hasta llegar a esta grande que es la 0. Cómo tengo que plegar las hojas. Y acá los antecedentes, acá se terminaría la norma esta. Si vamos a la tabla, partimos de uno que es módulo, que es la 4, y de allí siempre repetimos el plegado partiendo de la 4. Y acá dice, ¿para qué operaciones lo puedo hacer? Para operaciones de plegado como son, operaciones de plegado, siempre de plegados esas. Pero cuando las voy a encuadernar, por ejemplo, para encuadernarlas, dice, directamente yo tengo que hacer lo que está en la figura, dice 14. Y bueno, ¿yo cómo lo hago? Figura 14, la busco, 14. Tengo todas estas opciones según sea el tamaño de mi hoja. Y bueno, cuando no la quiero plegar toda, o sea que sea realmente los 210, yo puedo plegar siempre con la carátula, o sea la carátula es la que va al frente y la que tiene el rótulo. Y esa es la que después voy doblando, esa me queda arriba, y lo único que hago es tener la precaución de que en la última yo tengo que dejar esa carita que habíamos dejado, que era la del margen de plegado, o sea, para poderlos encuadernar. Y justamente eso es lo que me queda afuera. Lo demás siempre mantiene el tamaño como la de la 4, o sea, era 1,85 porque los 2,10 le sacamos los 2,50 y los 5. Y entonces allí me quedaba de 1,85. ¿Se entiende eso? Después ustedes cuando lo vean a esto con la 4 se van a dar cuenta. Pero se entiende que tienen para plegado una serie de condiciones que la tienen que tener, y más si eso después lo vamos a encuadernar. O sea, va a tener una tapita que no se va a ver. Esto es todo lo que hace el plegado de la hoja. Ejecución del plegado para encuadernación de los documentos ya plegados por el método modulado, o sea, siguiendo el módulo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y lo vamos a tener que hacer uno para un lado y el otro para el otro. ¿Para qué? Para que no me quede más levantado de un lado. Entonces ese es el inverso que se dice. Esto con una hoja que tengan lo van probando. Acá les dice los antecedentes y acá el informe técnico para qué se hizo y cómo. Tendríamos la norma de sumada a la de líneas, la 4502, tenemos una 45.0, ¿cuánto era la que vimos? Ya no me acuerdo. La 04, profe. 04, la de plegado, ¿verdad? Esta que Sí. vimos recién. Lo vamos a ver para sacarnos las dudas. Epa. Bueno, y acá estaba. Perdón, la de formatos. Elementos gráficos y plegado de láminas. O sea, vimos de los formatos, vimos los elementos gráficos que eran esas coordenadas, las de centrado, las de
marcado para tener alguna referencia, las de parámetros, las del punto este que era el de orientación, y tenemos el plegado de las láminas. Aguárdenme un cachito, voy a prender la luz acá. Profe, ya son las 7 de la tarde. Sí, ahora cortamos, discúlpenme, ya los dejo. Déjenme un segundito. Y ya. Nos vemos. Las luces. Así vemos mejor. Y nos despedimos. Y vimos 2 normas, qué problema. Bueno, es largo esto, era de cajón que iba a pasar. Pero bueno, hemos hecho lo que se puede. Yo ya voy a dejar de compartir. Stop share. Y nos vemos para despedirnos. Les voy a pedir que por favor, ya nos estamos yendo del cronograma, porque en el cronograma decía que íbamos a tener un parcial donde íbamos a ver de tomarles hasta estas normas. O sea que no lo podemos hacer el parcial el 26, ya nos vamos agregando una clase. Pero van a saber lo que es normalización y lo que son las normas de plegado, o sea, de formato y plegado, y la norma primera que vimos, que era la de líneas, ¿sí? Ya tenemos 2, nos faltan 3 que las vamos a ver la clase que viene. Y la clase que viene vamos a ver el tema también de lo que es lo que me dé bien para hoy, de la última parte de boceto y bosquejo. ¿Estamos? Si no la habían visto Bueno, para hoy, profe, la ven perfecto, profe. para el lunes que viene. ¿De acuerdo? Nos vemos, chicos. Bueno, Entonces. profe, nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Entienden bien y no dejen de verlo. Denle una lecturita, ponen en limpio algo que quieran poner y ya se van haciendo el memo de ustedes, ¿está? Hasta luego, que anden bien, ¿eh? Luego, profe. Hasta luego. Vamos, profe. Stop sharing.